amigos, bienvenidos a una emisión más de Vivienda en Verde para platicar, pues como a todos los programas, de vivienda, desarrollo urbano, ciudad, crédito hipotecario y todo lo que tiene que ver para que ustedes tengan mejor calidad de vida a través no solo de la vivienda, sino de ese espacio que hace crecer la casa, que es la ciudad. Y bueno, para platicar esta vez, tengo un amigo querido como invitado. Querido Rubén Están. Gracias, Horacio. Buenos días. Buenos días y pues qué gusto de platicar contigo en este 2015 que viene lleno de temas importantes en materia de desarrollo urbano, vivienda, creación de ciudad y con muchos retos porque el año pasado pues no fue fácil. No, fue un año que tuvo sus complejidades, muchas cuestiones fueron moviendo todo lo que fue lo que es la construcción, todo lo que fue la inversión. Esperemos que este año haya inercia, haya nuevas tendencias en donde podamos nosotros refugiarnos para poder crear ciudad, como tú mencionas, ¿no? Ahora, hay buenas noticias, porque a fin de cuentas, el año pasado, siendo un año difícil, no se paró la producción, hay un número importante de créditos. Pareciera que esta vez el tema tiene que ver con la capacidad de hacer las casas para darle servicio a la gente que necesita la casa y para aprovechar la cantidad impresionante de créditos que hay. No solo es la capacidad, también mi punto de vista es que también se necesitan políticas claras que nos ayuden a empujar todo esto. El financiamiento está a la mano. Hace poco tuvimos una reunión en donde mencionan que el financiamiento sigue disponible, la capacidad de todos los constructores sigue siendo privilegiada. Realmente lo que necesitamos son políticas claras y necesitamos una planeación, realmente una buena planeación a largo plazo para nosotros poder empujar hacia adelante todo lo que es el tema vivienda. En el caso específico de ustedes, estamos hablando de Star, que están haciendo vivienda fundamentalmente en la Ciudad de México. Están en Guerrero, me parece. Bueno, en su momento fue prudente movernos a regionalizarnos. Empezamos a tocar los estados circunvecinos, empezamos a tocar empezando por Acapulco, Guerrero, tocamos plazas también como Michoacán. Grupo Star es una empresa que hace viviendas de diferentes segmentos de mercado. En este momento, ¿en qué segmentos y por qué estás participando? Básicamente, la Ciudad de México estamos hablando de una vivienda media. El 75% de nuestra cartera sigue siendo vivienda media. Nos seguimos todavía haciendo vivienda residencial, conjuntos de vivienda de interés social, pero eso sobre todo lo estamos haciendo en todo lo que son los estados de la periferia de la Ciudad de México, hablando de Guerrero y Michoacán. La Ciudad de México sobre todo es un mercado más mediano y sobre todo residencial. El residencial sí lo tocamos, somos más pausados con él, porque nuestro expertise siempre se va sobre todo a la vivienda media. ¿Vivienda media en qué segmento estamos hablando? Estamos hablando de vivienda, estamos hablando entre los 500,000 pesos al 1,5 millones de pesos, más o menos el rango de valores. Es un segmento interesante considerando la estructura socioeconómica de la capital del país. Así es, y es el segmento en donde más nos sentimos, aparte de cómodos, en donde más hay financiamiento, en donde más podemos estar colocando nuestros productos. Ustedes, los últimos proyectos que vieran fundamentalmente vivienda vertical. La Ciudad de México es para vivienda vertical, no existe otra alternativa. Ya si nos estuviéramos yendo a las delegaciones periféricas, estamos hablando ya del Estado de México, sí podemos estar hablando de casas. Sería mucho más interesante hacer casas, pero sí, la Ciudad de México es absolutamente vertical y debería ser vertical. Es una ciudad en donde deberíamos reconcentrar todo lo que es la infraestructura en un núcleo central y tratar de empujarlo para arriba. Necesariamente tiene que ser vertical. Ahora, en un esquema donde la Ciudad de México es la ciudad más importante del país, la Ciudad de México concentra casi 20 millones de habitantes como zona metropolitana, ¿qué debiera hacerse para que la gente tuviera mejor acceso a vivienda y qué vivienda debiera hacerse para que sea más práctico para agentes y para estructura urbana? Yo insisto, si hubiera una política clara, una planeación a largo plazo. Acabamos de estar en un foro en donde se menciona de muchas ciudades, hablemos de China, hablemos de Francia, hablemos de muchos países, en donde hacen una planeación a muy largo plazo. Si eso se queda como parte de una planeación, eso facilita a todos los desarrolladores a poder planear futuros, viviendas, ejercicios de trabajo y generar inversión. Ahora, aunado a esto, meter unos buenos recursos, obviamente ser un buen detonante para la Ciudad de México. Ahora, políticas claras a largo plazo, buen financiamiento, yo creo que son los grandes ingredientes.
Sin embargo, estamos hablando de que en el caso de Star específicamente, pues pareciera que ustedes no han fallado con inversión. O sea, tienen recursos suficientes para invertir. Hemos tenido también nuestros traspiés, pero obviamente todo se llama experiencia. Muchas veces un mal paso, un mal traspié significa una experiencia para mejorar todo. ¿Cuántos años tienen ustedes en el mercado? 44 años ya trabajando en el mercado. 44 años en el mercado y lo que viene. Tengo entendido de que este año va a ser un año donde ustedes van a dar muy buenas noticias. Primero Dios, estamos esperando darle una vuelta a la forma en que trabajamos. Te lo comentaba antes, prefería manejarlo todavía un poco prudente, pero estamos en la reestructura completamente de la empresa, hacer reingenierías, institucionalizando la empresa, ser más corporativos, funcionar de una manera diferente, porque la manera del mercado ya es diferente, claro, y la manera de nosotros de trabajar tiene que ser diferente. Sí, es una industria que ha estado madurando en una cambio de visión en cuanto a las prioridades económicas, sociales, urbanas, pensando, lo hemos platicado en las últimas reuniones que hemos tenido con otras gentes del sector, cómo hacer que todo sirva para que haya a nivel nacional más beneficios, ¿no? No, claro, y siempre teniendo en mente a quién está destinado lo que estamos haciendo. Lo más importante es el cliente, la población, a quién estamos destinando los recursos. Tenemos que entender que hoy en día la forma de ver vivienda ya también tiene que ver con las nuevas tecnologías, con las nuevas tendencias, con las formas en que el mercado se está dando. Todo va ligado. Querido Rubén, muchísimas gracias por el tiempo y seguramente vamos a estar hablando todo este año muy interesante de lo que va a ser Star y ojalá nos ayudes a llevar esta información en las páginas del periódico. Sería todo un éxito, todo eso, y te lo agradezco, al contrario. Muchas gracias, Horacio. Buen día. Seguimos en Vivienda en Verde, vamos a un corte y regresamos. Amigos, estamos de vuelta en Vivienda en Verde y bueno, ya que estamos hablando del tema de lo que está pasando en la Ciudad de México, quisimos platicar con otro buen amigo, Isidoro Dayan. ¿Qué tal? Hola, mucho gusto, Horacio. Bienvenido con nosotros y bueno, es apasionante lo que puede pasar en un monstruo como la Ciudad de México, la zona metropolitana. ¿Tú cómo sientes el entorno de lo que está pasando en cuanto a la demanda y la respuesta a la demanda de vivienda? La realidad es que hay mucha demanda de vivienda tipo medio baja, ¿sí? Y tipo medio residencial. Está habiendo ciertos problemas con relación a lo que le llamamos la norma 26, ¿sí? En donde no han salido esos permisos y no se ha podido realizar la vivienda como uno desearía. Es algo que se necesita realmente y no se ha podido realizar por cuestiones políticas en general y no han aceptado los valores que realmente existen en el mercado. El tema es que una ciudad como la de México necesita muchísima vivienda porque hay, primero, una cantidad importante de gente que ya vive aquí. Cada año se siguen formando nuevos hogares, pero además es una ciudad que debería estarse transformando. Y de un tiempo para acá hemos visto cómo algunas zonas cambian su vocación y vemos cómo alguna zona que era industrial tiene que convertirse en habitacional. ¿Se puede? Por supuesto, sí, hay ciertas zonas. Por ejemplo, nosotros estamos desarrollando en Azcapotzalco ciertos terrenos que son industriales que los hemos convertido a través de polígonos de actuación, sí, para vivienda. Y eso nos ha ayudado para poder tener qué hacer, porque con la norma que está detenida, buscamos siempre terrenos en zonas de calles centrales, en donde sí nos permitan, a través de los permisos de norma 10, y donde nos podamos desarrollar departamentos a más niveles, nos permitan dar más niveles para la vivienda y poder desarrollarlo. Ahora, yo creo que uno de los temas fundamentales es que pareciera que hay mucha gente que ve el desarrollo inmobiliario como una cosa negativa para sus lugares, sin entender que la realidad es que hay gente que necesita esas casas. ¿Cómo hacer para que a nivel sociedad, a nivel gobierno, se entienda que la vivienda es una cosa real, es una necesidad real? Hemos vivido muchos problemas con vecinos, precisamente. Los vecinos nunca quieren que se construya algo nuevo,
alrededor de ellos. Sí, que nos venimos a invadir, que les vamos a quitar su agua, la infraestructura, que sí, que a qué vecino me van a traer aquí, los servicios, más coches, más donde estacionarse, etcétera. Pero la realidad, tienen razón, sí, porque el gobierno no ha dado los servicios adecuados, sí, atenderlos, sí, tenemos que estar en comunicación con ellos y ofrecerles ciertas cosas extras en la colonia para su mejoramiento. Entonces, de esa forma hay que tener mucha comunicación con la gente, porque si no siempre va a estar a disgusto. En tu caso, ¿ustedes en qué segmento de vivienda participan en la Ciudad de México? Nosotros básicamente nos estamos dedicando mucho a la vivienda popular, baja, ¿sí? Media baja. ¿Sí? Estamos desarrollando aproximadamente de 400 a 500 departamentos al año. Muy buen volumen. En donde tratamos, como vivimos en una ciudad muy densa, ¿no? ¿Sí? Tratamos que nuestros proyectos sean siempre una vivencia interna. ¿Sí? Entonces, tratamos de sugerir, o sea, de hacer proyectos de tal manera que la gente viva internamente. Para poder hacer eso, sacamos permisos a través de polígonos de actuación para poder desarrollar más para arriba y poder dejar más áreas libres y verdes. ¿Sí? Siempre manejamos áreas en donde tengan sus gimnasios, así a ese nivel, siempre les dejamos ciertas áreas que tengan sus gimnasios, que tengan un salón de usos múltiples donde desarrollar sus Oye, ¿y cuánto valen las viviendas? Porque... Fíjate que no es tanto lo que se tenga que pagar de más, ¿sí? Es nada más realizarles el espacio. Sí. Pero igual estamos dando nosotros departamentos de 55 y 60 metros cuadrados, en donde ¿por qué no les das esos servicios? ¿Sí? ¿Por qué no les puedes dar y utilizar una azotea en donde puedes hacer un roof garden para que los señores tengan ahí, festejen sus cumpleaños o puedan tener ciertas pláticas familiares? Eso ha ayudado mucho a nuestra venta, ¿sí? Porque en eso nos estamos nosotros diferenciando del resto de la gente que se dedica a este tipo de vivienda. Entonces eso ha ayudado muchísimo en nuestra industria, en nuestro negocio, a que la gente le guste y nos busque por ese tipo de facilidades, ese tipo de vivienda y de desarrollo que hacemos. ¿Sí? Tratamos de hacer, mira, lo mismo nos cuesta hacer las cosas bien que mal. Bueno, sí, no somos de las personas que tratamos de hacer las cosas al ahí se va, ¿sí? Y decir y ahorrarnos al máximo lo demás. La gente tiene los recursos, la gente si tú le das un producto bueno, si tú le das un producto adecuado, lo va a pagar, ¿sí? Sin tenerlo que pagar exageradamente alto. Y nos ha dado muy buen resultado. La gente nos busca, les gusta nuestro producto y eso ha ayudado mucho a que podamos vender esa cantidad de vivienda dentro del Distrito Federal. Desgraciadamente está siendo muy difícil conseguir terrenos adecuados que nos den los números para poder desarrollar ese tipo de vivienda. Sí, claro. Sí, porque no es fácil conseguir los terrenos y eso es lo más difícil que se nos ha presentado. Por eso yo insisto mucho en que ya den una respuesta, una solución a lo de las normas, básicamente la norma 26 o lo que pudiera ser la norma 30 o 31 que estaban planteando. No sé qué vayan a definir los diputados en esta ocasión, pero pues ojalá y lo hagan pronto. Muy bien. Amigos, esto es Vivienda en Verde, vamos a un corte. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Encantado, Horacio, muchas gracias por... Vamos al corte. Amigos, estamos de vuelta en Vivienda en Verde y bueno, con una amiga de la casa, Aida Roel, qué gusto que estés aquí. Gracias por invitarme. Sabe mucho de vivienda, sabes mucho de lo que está pasando en el sector. Ahora, en este año, que se espera que sea un año de boom para vivienda, ¿qué podemos esperar? ¿Cómo está la producción? Tú lo has estado viendo a través del club. ¿Cómo es que está el registro de lo que se está haciendo de vivienda y qué sientes que va a pasar este año? Bueno, de entrada hay un registro súper sano. Cerramos con cifras históricas. La siembra de oferta de vivienda de diciembre es equiparable a la del 2007 y cerramos con un registro que es 35% superior al del 2013.
Ahora, ¿qué se me hace fundamental? Me parece que han venido dándose una serie de eventos que lo que hacen es que aplanan la cancha, ¿no? Entonces, la política de vivienda está claramente establecida, hay recursos financieros, hay interés de la banca en financiar, entonces me parece que todo está bastante más sencillo y lo que ha venido pasando ha permitido a las empresas de generar una estrategia multianual, ¿no? Y ahora ya nada más toca implementarla y con la salvedad de cómo se den las condiciones económicas particulares de las familias, pues parece ser que la cancha está perfecta, ¿no? ¿Qué pasó en el 2014? Se reactivó la producción de vivienda porque pareciera que en el 2013 la gente estuvo un poco nerviosa y se pararon algunas obras, se pensó mucho algunas decisiones para iniciar inversiones. ¿Qué pasó en el 2014? Pues me parece que en el 2014 básicamente se dio la consolidación de las reglas. Entonces las reglas se habían venido anunciando, se había establecido hacia dónde íbamos, pero en el 2014 se precisó. Incluso se ha venido trabajando sobre el perfeccionamiento de las reglas de tal manera que incluso los perímetros de contención urbana han venido creciendo en atención a los crecimientos reales demográficos y eso permite establecer un banco de tierra suficientemente razonable para que se consolide la política, ¿no? Ahora, platicando contigo, pareciera que este registro de vivienda, a fin de cuentas, lo que se registra no es estrictamente lo que tiene que ver con la necesidad, sino con lo que tiene que ver con la posibilidad de compra, la posibilidad de venta. A ver, creo que son dos cosas. El registro habla de una expectativa, de una esperanza de lo que va a pasar. Sí. En el momento que ya se pone el dinero sobre la mesa es cuando empieza la construcción. Y en términos de construcción, hay unos inicios de construcción muy importantes. Estamos hablando de 380,000 viviendas que han iniciado la construcción. Entonces, son indicadores que se van siguiendo y que hablan como de un tren de vivienda. Al final monitoreamos el inicio, lo que se registra, luego lo que realmente inicia construcción y al final cuántas viviendas llegaron a fin. Y en términos generales, hay 15% más de viviendas que llegaron a finalización que en el 2013. Entonces habla de un tren que con todo y que tarda en movilizarse, tarda de 6 a 10 meses en llegar a fin, es un tren que se ve estable y que se ven cargados los nodos importantes de la vivienda. Ahora, por un lado está ese inicio de nuevas obras y ¿qué está pasando con el desplazamiento? ¿Esa vivienda, llegado su momento, la está comprando la gente? Sí, la vivienda se ha estado movilizando y lo que identificamos hacia el final del periodo es que hubo nosotros le llamamos un drenaje importante del inventario terminado. Casi siempre el inventario que se queda en inventario terminado equivale como a 1 mes y medio de venta y ahora quedamos un poquito abajo de 1 mes y medio, ¿no? Entonces es importante el que se está moviendo la vivienda realmente. Eso es bueno porque cuando se habla de que hay una desaceleración de la economía, de repente se encuentra uno con las realidades del mercado de que las casas que se están haciendo se están vendiendo. Claro, claro. Sí, y eso es algo muy importante porque me parece que este es un sector que necesita mucha certidumbre, ¿no? Y el ver que se inicia y que se concluye la obra y que se desplaza, eso le da mucha certidumbre. Entonces existe una política pública clara y existe un desplazamiento real. Sí, claro. Y eso impulsa el sector. Sí, claro, la realidad es que si no hubiera mercado, si no hubiera demanda, no pasaría nada. Exactamente, acabarías con un inventario ahí que nada más está soleando, pero no. Sí, y la gente haría una vez el error de construir casas que no va a vender y se moriría, digo, no seguiría haciéndolo. Sí, no es un negocio. A mí siempre me bueno. preguntan, oye, tantos inmuebles que se hacen, ¿hay mercado? Pues si no, no empezarían. Claro. ¿No? Yo creo que la gran señal es que el mercado está tomando estas cosas. Ahora, específicamente en el tema de vivienda, que tú eres una experta, ¿en qué segmentos se está concentrando el inicio de producción? Hay una alta concentración en vivienda de 158 BCM y en vivienda tradicional. La de 158 es una vivienda que está que sigue mucho la cantidad o los importes que genera el subsidio, ¿no? Entonces me parece que los desarrolladores han visto que este es un buen nicho de mercado y con todo y que balancean los productos, que me parece fundamental que balanceen qué están vendiendo, porque tiene que haber producto para atender las diferentes necesidades. Es un sector que jala mucho. ¿Qué es en pesos cuánto es? Estamos hablando de 285,000 pesos y está llegando hasta cerca de 400. ¿Qué es la realidad? La realidad es, en gran parte del país es que la demanda está en ese segmento. Sí. La buena noticia es que están haciendo casas para eso. Hay lugares, a ver, en la Ciudad de México no hay vivienda de esto. No. En la Ciudad de México tenemos básicamente vivienda, lo que ve el RUB. Es muy importante ver qué ve el RUB. El RUB ve la vivienda que va a salir vía el Infonavit o el Fobiste. Y ahí básicamente vemos vivienda vertical, ocupa el 18 lugar en términos de registro, con 8,600 viviendas.
y no, desafortunadamente no es vivienda ordinaria, es vivienda de 650, 850 mil pesos. Es un tema, es un reto social urbano. ¿Cómo le hacemos para generar vivienda para esos los segmentos de bajos ingresos? No nomás en la Ciudad de México, imagino que ese es un tema que se repite en las grandes manchas urbanas, ¿no? Con todo y que el patrón de colocación se sigue, hay plazas como Nuevo León y la zona conurbada donde sí hay viviendas de estos importes. No digas. Sí, la cosa es, la vivienda para poder cumplir con el requerimiento de que tenga estos precios, se va alejando cada vez más del centro de la ciudad. Sí, claro. Entonces acabamos con problemas que después es un poco complicado regresarlos al track. Este es un inventario que una vez que lo produces no es como un coche que lo agarras y te lo llevas. Este es un inventario que una vez que lo produces ahí se queda Sí, claro. 60, 70 años. Lo que se hizo mal, lo que se siembra mal, ahí se queda. Ahí lo vamos a crece. vivir, exactamente. Y el tema interesante es ver cómo hacer para evitar que los errores que ya se vivieron en alguna ciudad los repitamos en otros, ¿no? Claro. Porque de repente pareciera que la vivienda se tiene que hacer porque se tiene que hacer y habría que ver qué límites tiene eso para que sea una cosa sensata, ¿no? Sí, y sobre todo cuidando mucho la calidad de vida del trabajador, del comprador, que al final del día lo que necesitas es que exista una dinámica padre como para quererte quedar a vivir ahí, ¿no? Sí, entender lo que queremos de ciudades, entender que queremos que la gente tenga plusvalía, que tenga seguridad y que tenga calidad de vida. Claro. Aida, querida, pues se nos acaba el tiempo. Muchas gracias. Podría estar contigo en programas de horas, pero bueno, se nos acaba el tiempo. Gracias. Muchísimas gracias. Amigos, muchísimas gracias. Esto fue Vivienda en Verde. Y bueno, esta es la realidad de la vivienda en las ciudades mexicanas. Gracias.